Lo que está ocurriendo en torno al fallecimiento de Michu resulta, sin duda alguna, profundamente desconcertante. A medida que avanza el tiempo, los platós televisivos comienzan a llenarse de testimonios, reflexiones improvisadas y discursos oportunistas que giran en torno a su figura. Desde familiares hasta personajes que en otro momento ni siquiera guardaban una relación cercana con ella, todos parecen querer formar parte del relato mediático. Tal es el caso de Kiko Jiménez, quien ya ha ofrecido declaraciones en diversos medios, expresando un supuesto pesar por la noticia, a pesar de que su historial con la familia de Michu está más vinculado al conflicto que la cercanía afectiva. El viernes 11 de julio se ha convertido en una jornada que deja un regusto amargo. Desde las primeras horas del día, los medios han convertido el duelo en un espectáculo. La hermana de Michu, Tamara, fue invitada a participar en un programa vespertino, en el que, con rostro serio y palabras medidas, expuso la frialdad que, según ella, se percibió durante el velorio por parte de los Ortega Cano. Habló de un trato distante, de miradas esquivas, de una desconexión total entre ambas familias. Lo que comenzó como un espacio para honrar la memoria de Michu se ha transformado rápidamente en un campo de batalla mediático donde cada declaración aviva más el fuego de la controversia. En este clima cargado de tensión, Kiko Jiménez no ha perdido la oportunidad de sumarse a la conversación. En un breve encuentro con la prensa, afirmó sentirse muy afectado por la pérdida, asegurando que conoció a Michu y que le parecía una mujer encantadora. Incluso habló de la hija de Michu, de quien dijo tener buenos recuerdos. Sin embargo, resulta llamativo que esa supuesta tristeza conviva con una clara inclinación a respaldar la postura de Tamara, a pesar de reconocer que ni siquiera ha visto las imágenes ni conoce con detalle lo que ocurrió. Su discurso, aunque aparentemente empático, se va deslizando hacia una narrativa que favorece una visión parcial del conflicto. Lo más inquietante de todo esto no es solo la participación de Jiménez en este mar de opiniones, sino la forma en que se posiciona. A pesar de mantener un litigio activo con Gloria Camila, hija de Ortega Cano, con quien ha protagonizado enfrentamientos públicos de alto voltaje, Kiko se permite hablar de forma condescendiente sobre lo que debería suceder con la menor, sugiriendo que lo importante es que esté rodeada de amor y que se le garantice una educación digna. Tales palabras suenan vacías cuando provienen de alguien que ha arremetido reiteradamente contra miembros de esa misma familia. Durante su intervención, Jiménez menciona su afecto por José Fernando, algo que, dado su distanciamiento con los Ortega Cano, parece más una estrategia para ganar simpatía ante el público que una emoción genuina. Afirma haber sentido un fuerte impacto al enterarse del fallecimiento de Michu y asegura que le dolió sinceramente, aunque sus actos y su historia con la familia dejan dudas más que razonables sobre la veracidad de esas palabras. Mientras tanto, la cobertura mediática no se detiene. Las cámaras buscan el ángulo más polémico, los presentadores formulan preguntas insidiosas y, en muchas ocasiones, inapropiadas. En uno de los programas donde intervino Tamara, se le preguntó sin reparo si existía algún tipo de relación fluida entre su familia y la de Ortega Cano. La respuesta fue clara: apenas hubo interacción. Se sentían marginados, poco tenidos en cuenta, como si hubiesen sido colocados en un segundo plano en un momento en que el respeto y la contención deberían haber sido las prioridades. Ese tipo de declaraciones, lanzadas con tal ligereza en un contexto tan cercano a una pérdida humana, rozan no solo lo insensible, sino lo absolutamente reprochable. No solo por parte de quien pronuncia esas palabras, sino también, y esto es igual de grave, por quienes facilitan, estimulan y difunden el escenario para que semejantes comentarios se hagan públicos. Nos encontramos en un momento donde el dolor aún está fresco, donde la familia directa apenas ha tenido tiempo de asimilar la tragedia, y sin embargo, ya se ha abierto un espacio donde el morbo, la especulación y la búsqueda de atención ocupan un lugar prioritario. Apenas han transcurrido unas cuantas jornadas desde la muerte de Michu. Ni siquiera 3 días han pasado desde que se confirmó oficialmente la noticia, y ya se está construyendo, pieza por pieza, un relato público que nada tiene que ver con el recogimiento, la dignidad o el respeto que exige una situación de esta naturaleza. Lo que debería ser un momento íntimo, reservado para el silencio, la reflexión y la contención emocional, se ha convertido en el epicentro de un torbellino mediático donde cada actor parece más interesado en contar su versión que en honrar la memoria de la fallecida. Lo más perturbador es que este relato no es uno simple ni lineal. Está plagado de aristas punzantes, de discursos enfrentados, de manipulaciones mediáticas y de claros intereses personales cruzados. El foco ha dejado de estar donde debería. En Michu, en su historia, en su humanidad. En su lugar, el centro del interés mediático se ha desplazado, sin el más mínimo pudor, hacia quienes ahora pretenden ganar notoriedad a través del drama.
Personas que, en vida, mantuvieron distancia o incluso conflicto con ella, se apresuran ahora a construir una narrativa en la que aparecen como figuras cercanas, compasivas o simplemente involucradas. No lo hacen por justicia, ni por cariño, ni por cerrar heridas. Lo hacen porque el eco mediático es poderoso, y donde hay cámaras, hay oportunidad. Lo verdaderamente chocante es la velocidad con la que algunos individuos se han sumado a este fenómeno. Es como si existiera una carrera silenciosa por aparecer, por ocupar un lugar en el centro del escenario antes de que las luces se apaguen. Lejos de optar por la discreción o el silencio respetuoso, muchos optan por dejar declaraciones, opinar sin conocimiento directo de los hechos, e incluso emitir juicios sobre lo que otros han dicho o hecho en el velatorio o en los días posteriores. La tragedia, para estas personas, no representa un freno. Por el contrario, se convierte en un catalizador para su propia proyección pública. Uno de los casos más evidentes es el de Kiko Jiménez. En lugar de limitarse a pronunciar unas breves palabras de afecto, recordar alguna anécdota que refleje la personalidad de Michu o simplemente enviar un mensaje de solidaridad a su familia, ha optado por entrar en escena como comentarista emocional. Se posiciona, interpreta, juzga y lo hace desde una supuesta cercanía que resulta, como mínimo, cuestionable. A pesar de su historial de enfrentamientos con la familia de Ortega Cano, se presenta ahora como una voz sensible, preocupada, empática, cuando en realidad no hay nada en su actitud que sugiera contención, prudencia o respeto por el luto. Muy al contrario, parece actuar movido por la conveniencia de hacerse oír en medio del revuelo. El problema no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y, sobre todo, cuándo se dice. Cada intervención en televisión, cada testimonio lanzado al aire sin haber enfriado antes las emociones, cada frase lanzada sin medir las consecuencias, contribuye a un fenómeno que va mucho más allá de la anécdota. Estamos hablando de una sociedad que ya no distingue entre la realidad y el espectáculo, entre la intimidad y el consumo público, entre la tristeza verdadera y la pose impostada para las cámaras. Y quienes, como Kiko Jiménez, se prestan a este juego, no hacen otra cosa que confirmar hasta qué punto se ha trivializado el dolor ajeno en favor de una exposición personal constante. En última instancia, lo que estamos presenciando es una clara transformación de lo que debería ser un duelo en un espectáculo grotesco. El luto, ese espacio de recogimiento que en otros tiempos se protegía con celo, ha sido sustituido por una versión mediatizada del sufrimiento, donde todo se graba, se analiza, se opina y se convierte en material de consumo inmediato. Y lo más irónico de todo es que muchos de los que ahora ocupan los platós hablando de respeto y humanidad son los mismos que, hace solo unos años, denunciaban el sensacionalismo de otros. Hoy, sin embargo, forman parte activa de ese mismo mecanismo, alimentando un ciclo de exposición donde ya no importa el fondo, sino el foco. Lo más trágico de todo esto no es solo la pérdida de una vida, que ya de por sí es devastadora, sino la constatación de que hemos perdido también la capacidad colectiva de guardar silencio. De frenar, aunque sea por un instante, el apetito insaciable de protagonismo. Y todo esto, envuelto en un discurso de empatía que, en realidad, solo disfraza el verdadero propósito: seguir presentes, seguir hablando, seguir siendo vistos. Aunque sea sobre los restos aún calientes de una tragedia que ni siquiera ha tenido tiempo de cerrarse. Sinceramente, hay momentos para todo, y este, sin duda, no lo es. Resulta complicado comprender cómo, en medio del dolor más profundo, alguien puede considerar oportuno acudir a un plató de televisión para airear públicamente una tragedia personal tan reciente. La situación roza lo grotesco. La propuesta de que la hermana se presente en directo al día siguiente del fallecimiento no solo resulta insensible, sino que plantea serios interrogantes sobre los límites que algunos están dispuestos a cruzar por un minuto de cámara y un suplemento en el caché. Sí, es más rentable traer a un familiar directo al programa para generar morbo, para intentar rascar unos puntos de audiencia más mientras se analiza, con una frialdad espantosa, qué ha sucedido en el entorno de esa familia. Y aunque parezca imposible, la cosa va a más. Tengo las imágenes, y os las voy a mostrar. Porque al final, en este espectáculo mediático, parece que el dolor ajeno se ha convertido en el contenido estrella. Vosotros mismos juzgaréis. La madre de la fallecida está destrozada, emocionalmente devastada. No hay otra forma de describir su estado. Aunque sus hijas intentan estar a su lado, dándole apoyo, es evidente que hay momentos en los que se derrumba por completo. A ratos se recompone, pero su estado es frágil, inestable, como cabe esperar tras una pérdida tan inesperada. La pregunta que surge en medio de todo esto es si, al menos, la familia se mantiene unida. Y aunque se afirma que sí, que las hermanas están juntas, el relato demuestra que las divisiones existen, que las fracturas familiares son profundas y se manifiestan incluso en las horas más sombrías.
El testimonio de una de las hermanas es particularmente llamativo. Según relata, estuvo con ella apenas 1 o 2 horas antes del suceso, y aparentemente su hermana no daba señales de alarma. Se encontraba aparentemente normal, sin mostrar indicios de lo que vendría poco después. Sin embargo, al día siguiente trascendió una información que afirmaba que la fallecida atravesaba un momento complicado de salud desde hacía tiempo. Ante esa revelación, la versión cambia. Se afirma que, si bien acudió al médico por unos síntomas menores, se trataba de algo rutinario, sin gravedad aparente. Pero entonces, esa noche, ocurrió lo impensable. Se preparaba para salir hacia Marbella, organizando sus pertenencias, cuando comenzó a sentirse indispuesta. Decidió recostarse para ver si se le pasaba. Fue entonces cuando la situación se agravó rápidamente. Su hija pequeña, una niña de tan solo 8 años, fue quien dio la voz de alarma al ver que su madre no reaccionaba. Bajó a pedir ayuda. Afortunadamente, una doctora se encontraba en el edificio. Pero sinceramente, detallar en televisión cada minuto de esa noche me parece, como mínimo, inmoral. Relatar cómo una persona muere, paso a paso, mientras la audiencia observa con morbo desde sus casas, sobrepasa todos los límites del respeto. No sé vosotros, pero yo tengo hermanas, y en una situación así, lo último que se me ocurriría sería plantarme ante una cámara para explicar cómo falleció. Y mucho menos compartir detalles íntimos, como cuántas veces intentaron reanimarla o en qué condiciones la encontraron. ¿Qué sentido tiene revivir ese dolor ante millones de personas? ¿Qué aporta a la audiencia saber que fue su hija pequeña la que alertó de lo sucedido? Estos datos, lejos de servir para concienciar o educar, parecen sacados para alimentar el morbo de una audiencia insaciable. Porque si realmente la intención fuera dar un mensaje útil a la sociedad, lo primero sería aprovechar ese altavoz para promover la donación de órganos, para recordar la importancia de los chequeos médicos regulares, de las visitas al cardiólogo, de mantener una vida activa y saludable. Pero no, lo que se está haciendo es escarbar en el sufrimiento, es revolver la herida, es dejar que el dolor se convierta en entretenimiento. Y en medio de todo este circo, llega ese momento en que el presentador, casi iluminado por la lucidez tardía, sugiere que quizás no es el mejor día para tratar estos temas, que sería más prudente posponerlo. Pero lo dice justo después de haber permitido, y hasta promovido, que se hablaran todos los detalles escabrosos posibles. Eso sí, acto seguido lanza la propuesta de acudir al plató al día siguiente, como si dentro de 24 horas el dolor fuera a ser más llevadero y, por tanto, más rentable televisivamente. Y lo más impactante es que la hermana, sin apenas dudarlo, acepta. Dice que sí, que mañana estará allí, que volverá a hablar, que compartirá más. Y uno no puede evitar pensar, ¿dónde están los límites? ¿Qué clase de entorno permite que, a tan solo 2 días del fallecimiento de una hermana, se tome esta decisión con semejante naturalidad? A partir de ahí, el testimonio vira hacia otro terreno aún más espinoso, el conflicto con la familia de Ortega Cano. Se revela que durante el tanatorio prácticamente no hubo contacto, que el ambiente era frío, distante, con cada parte de la familia ocupando su propio espacio, que, pese a haber compartido momentos en días previos, llegado el momento del adiós, las diferencias quedaron al descubierto. Y cuando el presentador intenta frenar la conversación, bajo el pretexto de proteger la memoria de la fallecida, lo cierto es que ya es demasiado tarde. Porque lo esencial ya se ha dicho, lo que no se debía compartir ya se ha puesto sobre la mesa. Pero aún así, la invitación a continuar el espectáculo sigue en pie. La contradicción no es solo evidente, es casi grotesca. A plena vista de todos y sin el más mínimo pudor, se produce un choque frontal entre lo que se dice y lo que se hace, entre las palabras que se pronuncian con gravedad y las acciones que, en cuestión de horas, las desmienten. Se nos pide, con tono grave, respeto. Se apela a la sensibilidad colectiva, se invoca al duelo, se suplica silencio. Se nos dice que ahora no es el momento para hablar de conflictos familiares, que sería de una crueldad innecesaria airear disputas cuando la muerte aún está presente, cuando el cuerpo aún no se ha enfriado del todo, cuando el nombre de la fallecida todavía resuena con reverencia en los labios de quienes la conocieron, la quisieron o al menos la siguieron desde la distancia. Nos exigen comprensión, tacto, mesura. Pero, al mismo tiempo, mientras esa supuesta contención se verbaliza frente a las cámaras, se programa, con absoluta normalidad, una entrevista para el día siguiente. Y no cualquier entrevista. Una en la que, inevitablemente, se abordará con detalle y con morbo todo aquello que, hoy, dicen que no se puede ni se debe comentar. ¿Dónde queda entonces el respeto? ¿Dónde la coherencia? ¿Dónde el límite ético? La respuesta es sencilla.
En ninguna parte. Porque el respeto, en este contexto, es una excusa transitoria. Un recurso temporal para maquillar la transición entre el dolor sincero y el show televisivo. Si hoy se impone el silencio, es solo para que el grito mediático de mañana sea más impactante. Si hoy se evita el tema, es únicamente para que la audiencia, ya ansiosa, se mantenga enganchada hasta que llegue el momento adecuado, es decir, rentable, de soltarlo todo. La tragedia no se cancela, se pospone. Porque si hoy duele demasiado, mañana, con la luz adecuada y el maquillaje emocional justo, será más digerible, más comercial, más vendible. Porque si hoy se honra la memoria de una madre, de un artista, de un ser humano, mañana esa misma memoria se podrá empaquetar y distribuir como contenido televisivo de primera línea. Y todo ello envuelto en una hipocresía tan cristalina, tan obvia, que ni siquiera se esfuerzan por disimularla. Porque ya no hace falta. Porque el público, tristemente, lo ha normalizado. Se ha instalado entre nosotros una lógica perversa. El dolor tiene fecha de caducidad. La muerte, antes un evento sagrado, ha sido convertida en un punto de partida para una nueva narrativa mediática. Y si algo han decidido quienes manejan los hilos del espectáculo es que el luto tiene una duración exacta, 72 horas. 3 días. Ese es el margen razonable para que la tristeza sea respetable pero también funcional. Pasado ese tiempo, el sufrimiento se convierte en material utilizable, moldeable, estructurable. El duelo, que debería vivirse con intimidad y recogimiento, se transforma en escaleta. Y es entonces cuando todo cambia de tono, de registro, de intención. Ya no se habla desde el cariño o la pérdida, sino desde el interés, desde el cálculo, desde la frialdad del sare. Porque lo importante ya no es la persona que se ha ido, sino lo que su ausencia permite contar. Y contar no en términos de verdad, sino de espectáculo. No en términos de justicia o de memoria, sino de rendimiento audiovisual. Y uno, como espectador, como ciudadano, como ser humano, no puede evitar preguntarse, ¿qué clase de personas protagonizan esta historia? ¿En qué momento se borraron los límites entre lo íntimo y lo público, entre el hogar y el plató, entre la lágrima genuina y la impostada? ¿Cómo hemos llegado a una sociedad en la que el sufrimiento, real, profundo, irreparable, se convierte en argumento de una escaleta, en titular de un avance, en excusa para una conexión en directo? ¿Dónde quedó la compasión? ¿Dónde la dignidad? Porque lo que estamos viendo no es información, no es análisis, no es contexto, no es periodismo, es un circo. Es una función mediocre, con personajes sobreactuados, con decorados reciclados, con guiones mal escritos y peor ejecutados. Es un reality show de tercera división que juega a disfrazarse de documento humano, cuando en realidad no es más que carroña emocional servida en bandeja de plata. Y lo más desolador de todo es que se consume. Se emite, se comparte, se comenta, se viraliza. Se legitima. Y eso, lo queramos o no, dice tanto de quienes lo producen como de quienes lo consumen. Porque nadie emite lo que no se ve. Nadie perpetúa un formato que no genera beneficios. Por eso, lo más grave no es que existan estos programas. Lo más grave es que funcionan. Y al funcionar, se repiten. Y al repetirse, se naturalizan. Y así, sin darnos cuenta, construimos una cultura en la que el dolor humano es solo un formato más. En este contexto, no resulta extraño que existan distancias irreconciliables dentro de las familias. ¿Cómo no habría de haberlas, si esas mismas familias son expuestas como si fueran ficción? ¿Cómo no se van a romper los lazos cuando cada gesto es analizado por expertos en plató, cuando cada declaración es interpretada, manipulada, dramatizada? ¿Cómo no va a haber rencores si el silencio se convierte en sospecha, la ausencia en culpabilidad y el llanto en debilidad o teatro? La televisión ha dejado de ser una ventana al mundo y se ha convertido en un espejo deformante. Y quienes caen en sus redes, difícilmente salen indemnes. No es, por tanto, de extrañar que algunos, como Ortega Cano, decidan mantenerse al margen. Que elijan el silencio como escudo, la distancia como refugio. Que prefieran no participar de este festín macabro en el que lo emocional se comercializa sin pudor. Porque lo que se ha mostrado no es una familia rota por la tristeza, sino una familia desgajada por la exposición. Una familia dividida, no por el luto, sino por los intereses. Porque cuando la muerte se convierte en argumento de negocio, nadie llora del todo libre. Todos miran de reojo. Todos temen la próxima exclusiva. Todos sospechan del otro. Y, sin embargo, esto no ha terminado. Esto, por duro que parezca, es solo el principio.
Porque la maquinaria ya está en marcha. Los productores ya planean los próximos pasos. Las redacciones ya redactan los próximos titulares. Los invitados ya están agendados. Todo está dispuesto para que el espectáculo continúe. Porque si algo nos ha enseñado esta industria es que siempre hay un peldaño más hacia el abismo. Que nunca se ha tocado fondo del todo. Que siempre se puede arañar un poco más la dignidad de los demás si eso significa subir unas décimas de audiencia. Por eso, estad atentos. Porque aunque creáis haberlo visto todo, aún queda más. Aún queda por exponer, por manipular, por tergiversar. Aún quedan frases por sacar de contexto, reacciones por explotar, heridas por abrir. Porque esta función no termina cuando cesan las lágrimas, sino cuando cesa el interés del público. Y ese interés, por desgracia, es insaciable. Y así seguimos. Convertidos en testigos pasivos, y a veces cómplices activos, de una deriva cultural que ha reemplazado el respeto por el morbo, la verdad por el guión, el luto por la audiencia. Un camino que, paso a paso, nos aleja de lo humano para acercarnos a lo grotesco. Un camino que todos recorremos, incluso cuando creemos que no somos parte de él. Porque al final, todos lo vemos. Todos hablamos de ello. Todos, en algún momento, lo compartimos. Y quizás lo más doloroso de todo sea eso, que ni siquiera ya nos escandaliza.